Las comunidades indígenas son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de vida surgidas en el medio natural, siendo reconocidas por sus múltiples patrones culturales, ritos, creencias y lenguajes. En Colombia hay aproximadamente 102 comunidades indígenas, de las cuales residen 87 pueblos indígenas plenamente identificados, como lo son los Wayuu, los Cowi, los Arhuaco, los Chami, los Embera-Catío, entre otros identificados. En estas comunidades se hablan aproximadamente 64 lenguas amerindias y una gran diversidad de dialectos. En articulación con la educación, en primera instancia es fundamental entrar a definir lo que es la educación, la cual hace referencia al proceso que permite al individuo tomar conciencia de su realidad y asimismo transformarla, atravesando por una serie de conocimientos que permiten la creación de valores, principios y pensamientos autónomos. Entonces, aquí es cuando entramos a referenciar la etnoeducación, aplicada en estas comunidades, ya que integra diversos métodos educativos inclusivos a nivel cultural, respetando, reivindicando y reconociendo estos patrones culturales, ya que la educación debe responder a comportamientos, lenguas, creencias y patrones culturales inmersos en cada comunidad, puesto que la educación de la actualidad no cumple con los mismos estándares que la que se implementa en la urbanidad, lo cual se evidencia como uno de los principales problemas, ya que son evidentes las múltiples fallas en torno a su flexible acceso y a la adopción de profesionales óptimos para ejercer la educación que se adapte a las comunidades indígenas. Ahora bien, después de la anterior introducción les presentaremos a ustedes una serie de propuestas que poniéndolas en marcha resaltarán y dignificarán esa labor con ética profesional en el campo de la docencia. Primero, el docente debe conocer y reconocer en el aula a los alumnos pertenecientes a comunidades indígenas y minorías étnicas a través del manejo de su idioma y de sus costumbres. Segundo, la educación debe ser laica y promover el respeto de las creencias de los alumnos indígenas pertenecientes a otras corrientes religiosas. En tercer momento, tenemos que otra propuesta incluyente para aportar a la escolarización de las comunidades indígenas es que las ciudades con mayores índices de escolaridad de niños y niñas indígenas deben facilitar el ingreso de dichos estudiantes a la educación básica, pública y gratuita. Con esto nos remontamos al artículo 8 de la Ley 115 de 1994, que nos habla de que la sociedad, junto con la familia y el Estado, es responsable de la educación y de la prestación de este servicio educativo en su función social. Así, la sociedad, incluyendo las ciudades con mayores índices de escolaridad de niños y niñas indígenas, deben participar con el fin de fundamentar y defender la educación como patrimonio social y cultural y deben fomentar instituciones de apoyo a la educación que permitan una educación básica, pública y gratuita. Además, el gobierno nacional ha dado pasos agigantados para llegar a toda la población, incluyendo claramente a la población indígena, como por ejemplo en el siglo XIX los esfuerzos del gobierno no pudieron instaurar una educación gratuita y obligatoria en todo el territorio nacional, pues las grandes reformas que se han realizado en los años 1843, 1851, 1870, 1880, 1903 y 1927 no pudieron lograrlo. Ni siquiera la reforma en 1936, donde la ley ordenaba por primera vez que la educación fuera gratuita y obligatoria para estas comunidades. Sin embargo, tampoco se llegó a solucionar el grave problema del cubrimiento de la educación. Por tanto, esta propuesta se construye y se concluye que, aparte de que la misma Constitución establece unos parámetros financieros para que garanticen a las entidades territoriales un porcentaje de ingresos corrientes para el manejo de la educación primaria y secundaria, los territorios indígenas, siendo denominados por la misma Constitución como entidad territorial, van a administrar unos bienes de forma autónoma y deben gozar, por supuesto, de una educación gratuita, pública y de calidad. Otra propuesta incluyente para aportar a la escolarización de estas comunidades indígenas es que el docente, mediante su plan de estudios, debe formular actividades con contexto que incluyan las condiciones y la manera de vivir de los alumnos pertenecientes a las comunidades indígenas, así como también sus intereses particulares. Con esto decimos que en este contexto se centran las dificultades en el aprendizaje escolar,
la intervención psicopedagógica en dificultades de aprendizaje y claramente las estrategias didácticas y organizativas de intervención en el aula que debe tener en cuenta el profesor. Deben ser fundamentales al momento de tratar la innovación educativa, siendo así el cambio en la educación y buscando otros caminos superiores a la adquisición de conocimientos para así centrarse en las capacidades que presentan sus alumnos. Lo anterior conlleva afirmar que el éxito de los proyectos sociales se centra también en el enfoque educativo y en las estrategias didácticas que se tengan en cuenta en este proceso. Además, se justifica la importancia de la educación inclusiva, la cual tiene en cuenta su contexto, el contexto de los estudiantes y la cual por su connotación especial hará que los proyectos sociales promuevan sistemas educativos y prácticas escolares para hacer realizar y hacer realidad el acceso a la educación. Con este fin se revisa todo lo acontecido en el desarrollo del movimiento de la integración escolar de estas comunidades indígenas y los efectos negativos que se han ocasionado por el modelo de déficit y la necesidad de ir desarrollando políticas inclusivas nacionales y sistemas de apoyos locales para que promuevan la mejoría también del escolar y el desarrollo de buenas prácticas en una escuela para todos, incluyendo estas comunidades indígenas. Las políticas gubernamentales deben reconocer que las comunidades nativas tienen derecho a un territorio y por ende se debe velar porque los mismos no sean desplazados a causa del conflicto interno u otras. Esto en pro de la continuidad educativa ininterrumpida para los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estos grupos. Históricamente, las comunidades indígenas de Colombia han sufrido de diversos tipos de discriminación y vulneración a sus derechos, entre los que se encuentran el desplazamiento forzado. Si bien es cierto que el 25,3% de tierras nacionales pertenecen a comunidades indígenas, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, más del 10% de esta población ha sido desplazada de sus territorios, situación que afecta en gran medida la deserción escolar de estos grupos, por lo que no se permite una continuidad en la educación de los y las menores. Por otra parte, la centralización que tiene Colombia afecta el acceso a la educación a estos grupos, debido a que una gran parte de ellos se encuentran apartados de los municipios centrales o lugares donde exista el equipamiento social adecuado, lo que les conlleva a caminar por horas y o pasar dificultades en los transcursos a la escuela o colegio. Por estos motivos, se hace necesaria la presencia del Estado por medio de políticas públicas que reconozcan la importancia del territorio para los pueblos originarios y velen por su bienestar integral, teniendo en cuenta la autonomía de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, queremos destacar la importancia de la educación inclusiva en territorios a nivel nacional focalizados para las comunidades indígenas, las cuales se han visto muy afectadas por la desigualdad e inequidad que presenta nuestro país a nivel territorial. Es importante que estas comunidades también puedan acceder a diferentes espacios y uno de ellos la educación, ya que es muy importante para un desarrollo óptimo para la sociedad y para las comunidades.